Continuamos entonces. Lo siguiente que vamos a analizar son los límites trigonométricos. Límites que por lo general vamos a tener presentes ciertas fórmulas, pero no mucho. Es de preferencia que ustedes mismos puedan demostrarlas que simplemente usarlas. Esto no es como que deban usarlos así nada más. Bien. Este límite que vemos aquí es un límite que sería bueno que lo mantengan presente. El límite del seno de x igual cuando tiende a 0 del seno de x sobre x es un límite que por lo general deberían tener en cuenta. Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿por qué ese límite tiende a 1? Demostrarlo es un poco complejo. Se podría, pero perderíamos mucho tiempo, ya nos queda poco tiempo. Entonces, se los voy a mostrar por medio de un graficador para ver qué es lo que sucede. Cuando el límite de x, cuando tiende a 0, ¿por qué ese límite es igual a 1? Entonces, si nos vamos a nuestro graficador, tenemos esa función que ustedes ven aquí. ¿Qué pasa en 1? Es decir, ¿qué pasa cuando el valor está en 0? O sea, como nos dice el límite, ¿no? El límite de x cuando tiende a 0 dice que es 1. Parece que esa función, 1 formara parte de dicha función, pero no es así. Ahí, en esa parte, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una especie de salto, como al inicio de la clase nos dimos cuenta que en nuestra gráfica era una recta, pero resultaba que en 1, ¿qué tenía? Había un punto crítico. Bueno, aquí pasa lo mismo. Por lo general los graficadores no te lo ponen como punto crítico, no, sino te lo ponen como directamente. Pero aquí obviamente sabemos que tiende a 1, pero hay un punto crítico ahí. Es decir, yo no podría evaluar la función para ese valor, porque si yo evalúo directamente, seno de 0 es 0. Y dividido para 0 es una indeterminación, no es 1. Entonces no hay cómo yo podría evaluarla de esa manera. Entonces ese es el por qué nosotros en la gráfica nos guiamos con esta propiedad, con este límite. Este límite es un límite que se puede definir por un teorema que se llama el teorema del emparedado. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, dígame. Cuando toca un punto que da el límite es una falla de la función, más bien es una indeterminación. No falla, podríamos llamarla falla, pero es más bien una especie de indeterminación, en donde la función no está definida. A eso se refiere. Porque genera, como te digo, las indeterminaciones, como ya les había dicho, 0 por infinito, no es 0. Genera, por ejemplo, divisiones para 0. En este caso, como está aquí, 0 dividido para 0 no existe porque es como que cantidades muy pequeñas divididas para cantidades más pequeñas. Entonces, ¿qué resultado se obtendría? No sabes qué resultado se obtendría para eso. A eso se refiere
la interpretación de lo que respecta a los límites. Como les decía, ¿no? Este límite es bueno que ustedes lo tengan presente para lo que respecta al cálculo de límites trigonométricos. Es el que más van a usar y es el único que ustedes deberían tener en cuenta. No les recomendaría que otros límites tengan que grabárselos. El único límite que podrían grabarse es este y las propiedades. De ahí el resto, hay otro límite también que ya espero que nos quede el tiempo para poder verlo, que serían los que más requerirían un poco más de otros teoremas, algo más de análisis matemático como para poder demostrarlos. Algunos utilizan series que eso todavía no ven, creo que les va a dar más. ¿Aprenderse las identidades trigonométricas para esto? Sí. Van a necesitar las bastantes identidades trigonométricas, no solo para límite, para derivadas y para lo que viene después, que son identidades trigonométricas. Las pitagóricas, las de suma de ángulos, ángulos dobles, recíprocas, todo ese tipo de fórmulas. Ya que me hicieron mención de esto, quisiera darles una página en donde yo soy quien la administra. Yo tengo ahí muchas fórmulas demostradas. Cada semana estoy subiendo también ejercicios, demostraciones, en especial de lo que estamos viendo. No de límites por ahora, pero más que todo de derivadas. Y justamente de demostraciones trigonométricas de la mayoría de fórmulas de identidades que tengo ahí. Al final de la clase se las voy a mostrar para que ustedes accedan cuando quieran y puedan obtener la información, más informaciones. Sí, lo es. Y yo estoy prácticamente, cada semana estoy subiendo material en esa página para que cualquiera acceda a ella y pueda revisarlas. Entonces, al final de la clase yo les voy a mostrar la página donde yo tengo subido varias demostraciones. Está un poco rudimentario porque están hechos a puño y letra, pero trato de ser lo más explícito posible, como en las clases, para que ustedes puedan entenderlas y qué es lo que se hace en cada ejercicio. Bien, entonces, continuando, vamos a realizar ciertos ejercicios pero ahora con identidades trigonométricas, ¿no? Porque por sí esto es muy importante que tengan presente. Voy a realizar algún ejercicio, pero con identidades trigonométricas. Bien, en una variante de esta función, es más que todo si estuviera multiplicada por un valor, pero ya lo vamos a resolver una en donde tenga que aplicarse. Vamos a resolver un ejercicio de los ejercicios propuestos. Y como les decía, este folleto se los voy a pasar, aunque ustedes lo pueden descargar por internet sin ningún problema. Ponen en Google Moisés Villena límites y lo obtienen. Pero aún así se los voy a pasar para sus correos, bueno, para que ustedes obtengan y puedan revisarlo cuando quieran. Es muy interesante, por eso decidí mostrárselos tal cual como está, porque aquí tienen ejercicios muy buenos. Por ejemplo, tenemos el siguiente límite. Nos dicen que el límite, ya se está acabando la tinta, el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 2x más la tangente de 3x sobre x. Bien, entonces, si lo primero que había que hacer, ¿qué era? Era evaluar
más que nada evaluar 0 en nuestra función. En este caso, primero evaluarla. Entonces, el seno de 2 por 0 más la tangente de 3 por 0 dividido para 0. Bueno, aquí ya sabemos que nos queda una división para 0. Seno de 2 por 0 es 0. El seno de 0 es 0. Aquí es bueno tener presentes ciertos valores conocidos de los ángulos. En este caso, de 0, esto es 0. Y la tangente de 0 también es 0. Entonces nos queda una división para 0. 0 dividido para 0. Ya sabemos que es una indeterminación, así que lo primero que vamos a hacer es aplicar las propiedades de límites que ya habíamos visto. Voy a separar ese denominador. Más la tangente de 3x sobre x. ¿Correcto? Entonces, aquí esto persiste, pero aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo separar los límites. Antes de separarlos, mejor vamos a hacer lo siguiente. Como tengo 2 aquí, tengo que esto tiene que ser igual. Por ende, voy a multiplicar 2 y dividir para 2. Con eso yo no alteraría en nada la función. O sea, y luego acá voy a aplicar identidades. Aquí es muy importante, como les decía, de que tienen que tener presente las identidades trigonométricas. La tangente es recíproca, o más bien es una identidad de cociente con respecto al seno y el coseno. ¿Qué quiero decir? Que la tangente es igual al seno de 3x sobre coseno de 3x. ¿Verdad? Entonces, de esa manera yo ya tengo el límite. Luego, voy a separar ahora sí ese límite. Entonces, tendría el límite de x cuando tengo a 0, aplicando la propiedad de los límites, de que si multiplico una constante por el límite, puedo sacar la constante, teniendo de esta manera seno de 2x sobre 2x. Más, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo 3x y 3x. Puedo hacer lo mismo si multiplico 3 y divido para 3. Y así mismo, ¿no? Sabemos también que la suma, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de las funciones de cada uno. Es decir, que en este caso tengo esto. Seno de 3x sobre 3x. No nos olvidemos que todo esto es una multiplicación. Entonces, yo lo multiplicaría por 1 sobre coseno de 3x. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Acordémonos también que en esta parte, el límite del producto de dos funciones, que sería esta función y esta otra función, sería el producto de ambos límites. Entonces, en este caso, este límite ya habíamos visto anteriormente que era 1. El límite de x sobre x, seno de x sobre x es 1. No importa que esté 2x aquí y 2x acá. Sigue siendo 1. Eso no es ningún problema. Lo que hubiera fallado es que, por ejemplo, aquí hubiera x y aquí hubiera 2. Pero aún así, puedo multiplicar un medio y es un medio sale y sigue siendo seno de x sobre x. Así que no hay ningún problema. Entonces, ya conozco que este límite es 1. Entonces quedaría 2 por 1. Más 3 que multiplica. Esto que está aquí era un producto de funciones. Puedo convertirlo a el producto de los límites. Es decir, el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x y se me acabó el y el límite de x
perdón, aquí ponemos un paréntesis para que se sepa que es diferente, y el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre el coseno de 3x. Este límite, por ende, ya lo conocemos, que esto es 1. Este límite no tiene ningún problema, porque tenemos 3 por 1 y evaluamos 1 sobre el coseno de 3 por 0. El coseno de 3 por 0 es 0, y el coseno de 0 esto es 1. Es decir que tenemos que 3 por 1 es 3, por 1, 3. Y al final tenemos que el límite de esa función será 5. De esa manera, aplicando identidades trigonométricas, podemos guiarnos. Aplicando identidades trigonométricas y tratando de llegar a nuestra función, tratando de que todo se asemeje a esta función, que es el límite del seno de 2x sobre x. De esa manera, nosotros calculamos estos límites. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna otra pregunta? ¿Quedó dudas sobre este ejercicio? ¿Sí se entendió? Si tienen alguna duda, háganla. Bien, en ese caso, si no hay dudas, vamos a explicar un poco respecto a límites infinitos, aunque ya no nos queda mucho tiempo, pero ya les había hecho un poco de análisis de los límites infinitos anteriormente, pero vale la pena mostrar unos cuantos también, porque más adelante se pueden topar con algunos límites infinitos en donde ustedes tienen que analizar qué es lo que significa, aunque ya les dije qué es lo que pasaba con los límites. Bien, otro límite que sí me hubiera gustado que ustedes tengan presente, y es posible que en algún momento se hayan preguntado qué significa el número E de Euler. Bien, aquí hay una definición de qué es lo que significa, ¿no? Bien, por ejemplo, bueno, aquí nos pide que demostrarlo, sí, la demostración es un poco compleja. Aquí se podría basar en, en varios teoremas de análisis matemático para poder tratar de resolver este ejercicio, pero esta función del límite de x cuando tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x representa el número de Euler. Si ustedes toman valores, por ejemplo, Euler tiene un valor, que es un número irracional, que tiene un valor aproximado de 2.71, se podrían dar cuenta de que este valor, este límite converge a ese valor. Y aquí en la gráfica nos lo muestra, justamente. Cabe recalcar, obviamente no está definido para ese valor, si se fijan tiene un punto abierto, como se darán cuenta. Ahí, como habíamos dicho al principio, que la función no está definida para ese punto, como lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el límite exactamente ahí es 2.71. Entonces, eso sería lo que tendría que decirles con respecto a ese límite. Otra fórmula que ustedes tendrían que tener en cuenta para cuando se trate de cálculo de límites. Entonces, tengan presente este tipo de ejercicios. Por último, lo que les estaba diciendo eran límites infinitos, que vamos a verlo rápido, antes de que se nos acabe el tiempo. Bien. Bien, entonces aquí tenemos funciones en las cuales nosotros vamos a analizar
qué pasa cuando tienden al infinito y todo lo demás. Una clara función de qué es lo que sucede con límites, que lo voy a mostrar justamente aquí. Bien, es esta función. Notemos lo siguiente. Esta función, para sus valores en el infinito, como se darán cuenta aquí, en este extremo, tiende a un cierto valor en L. Es decir, cuando yo evalúo mi función en un valor infinito y obtengo un valor, eso lo que nos quiere dar a entender es que si su límite al infinito existe. Es decir, tener este tipo de valores. Es decir, cuando X tiende al infinito, o sea, a valores muy grandes, va a tender a un cierto límite. ¿Hay veces en que tiende al infinito también? Sí, habrán valores para los cuales tiende al infinito. Pero ¿qué sucede? Un límite famoso que se usa por lo general en este tipo de ejercicios es este, que el límite de X cuando tiende al infinito de 1 sobre X, eso es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, como yo ya les había dicho, ¿qué pasaba cuando alguien divide 1 sobre infinito? Eso tiende a 0. ¿Por qué? Porque es dividir 1 para valores extremadamente grandes. Si yo divido 1 para 1.000.000, voy a obtener 0.00001. Y si divido para 1.000.000.000, voy a obtener 1 dividido por 1 por 10 a la menos 9. Entonces, esos valores son los que van a intentar acercarse a 0. Mientras más grande sea el denominador, tiende a 0. Por eso es que este límite que ustedes ven aquí, y que es otro que me encantaría que lo tengan presente, van a usarlo bastante, sí. Tiende al infinito, ¿no? Si tiende al infinito, va a ser 0. Da dividir valores para valores extremadamente grandes. Eso es lo que implica el valor infinito, valores extremadamente grandes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Con esto sería este de aquí siempre lo van a usar por lo general cuando se vengan, si es que llegan a, no sé si lo den, al menos a mí, yo no vi ese tema más después ahí en estatal, respecto a límites infinitos, y eso lo utilizaron en lo que se respecta a integrales impropias. No lo llegué a ver, pero deberían darlo porque al menos se llegó al tema de calcular el transformar de Laplace, que en algún momento lo han de ver. Entonces, como ingenieros tienen que ver de ley esa propiedad, ¿no? Entonces, sería bueno que igualmente tengan presentes estos límites. Bien, para terminar, este sería el último ejercicio que voy a hacer, referente a límites infinitos. ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer? Antes de terminar este ejercicio, voy a hacer uno sencillo, para que más o menos sepan cómo se realiza. Bien, por ejemplo, voy a hacer el siguiente. El límite, bueno, ya se está acabando. El límite de x cuando tiende al infinito de 3x menos 3 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Bien, ya les había hablado hace un momento de que tenemos que tener presente la siguiente propiedad de los límites.
de que el límite de x cuando tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Entonces tenemos que llegar a esa propiedad, ¿no? Cabe recalcar que si esto está elevado a cualquier potencia, ya sea n o que n puede tomar cualquier valor, eso lo que nos da a entender es que sigue siendo 0, no pasa nada. ¿Qué sucede entonces? Para llegar a esa expresión lo que voy a hacer es dividir en el numerador para x, pero no sería como, bueno, sí, y para x también en el denominador, teniendo lo siguiente. El límite de x cuando tiende al infinito, algo que se me está olvidando. La indeterminación sí va a servir. Tenemos que analizar la indeterminación aquí. En este caso, si reemplazo por infinito, 3 por infinito, infinito, menos 3 sigue siendo infinito. Entonces, abajo, infinito al cuadrado, infinito, más 1 infinito, raíz de infinito, sigue siendo infinito. Entonces, el límite es 1. ¿Te refieres acá? 1 sobre x a la n, sí, es 1. Ese es 1. O ya me estás dando la respuesta. Comprobemos si es 1. Entonces, 3x sobre x menos 3 sobre x dividido para la raíz. Esa x para ingresar a la raíz entra elevada al cuadrado. Entonces, esto es 3 menos 3 sobre x, perdón, límite de x cuando tiende al infinito, de 3, que se simplifica, menos 3 sobre x, dividido para la raíz. Asimismo, separamos, nos queda 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, tenemos la propiedad de que el límite podemos evaluar arriba y obtendremos lo siguiente. El límite de 3 es 3. El límite de x cuando tiende al infinito de 3 sobre x dividido para, dentro de la raíz el límite sí puede entrar. No hay ningún problema. Ya habíamos visto en las propiedades que se puede hacer eso. Y 1 sobre x cuadrado. Este límite ya sabemos que es 0. Este límite también. Y nos queda 3 sobre raíz de 1, que dividido para 1 seguirá siendo 3. Y de esa manera, x menos 3 es 3x menos 3. Así es. Solo que aquí lo que hice fue dividir todo esto para x y acá también, tanto al numerador como al denominador, lo dividimos para x. ¿Ok? Entonces no sé si les quedó claro esa parte. Esto sería en cuanto a límites infinitos. Con esto terminaríamos la parte de límites. Mañana lo que veremos sería derivadas, que es un tema que va de la mano con límite. ¿Por qué razón para x? Ok, ¿por qué razón para x? Porque tengo que llegar a esta propiedad. Por eso es que yo les puse al inicio de ver límites infinitos, de que ese límite tienen que tenerlo presente. Porque de por sí, ese límite, tengo que llegar a esa propiedad aquí para poder evaluarla. Como te diste cuenta, aquí llegué a una división para x para poder entrar a evaluarlo, ¿no? Y poder obtener un valor de límite que yo quiero. No se ve bien la propiedad. Ok. No importa, la copiamos de nuevo. El límite de x cuando tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. No se ha de haber visto bien porque tenía una n aquí. Es decir, n lo que da a entender es que puede ser un exponente porque más o menos es lo que pasaba acá. No se asusten si ven, si cuando están realizando sus ejercicios les queda una división para elevarla al cuadrado, pero resulta de que entonces será lo mismo. Sí, sí es lo mismo, no se preocupe. Elevarla al cuadrado sigue siendo 0. Bien, lo que les quería decir es que al final, para terminar, si no sé si tienes alguna otra pregunta, si te quedó claro lo que yo hice.
Ya. Si tienes alguna otra pregunta, a ver. Sí, entendido, ya. Para concluir, hay algo que me habían preguntado referente a las demostraciones trigonométricas. Sí, sí, sí les había recomendado una página de mi autoría en donde yo tengo más que todo demostradas. Estaba leyendo que las derivadas. Ujú. ¿Qué pasa con las derivadas? Bien. Sirven para levantar los límites al infinito. No sé si interpreté mal. No es que sean límites al infinito, más que todo si tienden a cero. Por lo general, los límites ayudan más que todo derivadas. Si eres de civil, se va a utilizar bastante, si te refieres a lo que son aplicaciones y todo eso, se va a utilizar bastante en lo que respecta a deflexión de vigas. Ahí es donde por lo general más se usa. Espero que te haya quedado claro eso. Bien, lo que respecta a los límites, si no tengas alguna otra duda que hacer. Bien, algo que sí, bueno, en tal caso mañana se las puedo mostrar. Eso sería todo por el día de hoy. Mañana veríamos la última parte de cálculo uno, que sería derivadas, ¿ya? Entonces, con derivadas sí sería muy importante que eso sí no falten, porque les va a servir bastantísimo para cálculo 2, que también vamos a verlo esta semana. Estas son herramientas más que todo para la parte de dinámica, resistencia a materiales también van a aplicar eso. Y no sé si haya de sistemas aquí o de cualquier otra carrera. Si es de sistema, creo que ven algo de circuitos también, eso también les sirve mucho. Así que biotecnología. No sé si llega, creo que sí ven Mate 1 y Mate 2. En biotecnología, por lo general, a veces usan ecuaciones diferenciales para, en cuanto a lo que se refiere a crecimiento de poblacional, en cuanto a bacterias. Creo que ellos hacen análisis de ese tipo de cosas. Entonces les va a servir mucho ese tipo de cosas. En cuanto a ecuaciones diferenciales, les va a servir bastante. Bien, entonces continuamos mañana con lo que es cálculo de derivadas, que sería lo último que veríamos con cálculo uno. No se preocupen, les voy a hacer llegar este folleto. Igual, de todas formas, si ustedes desean adelantarse, descárguenlo, está directamente en Google, es una información de la que ustedes pueden acceder sin ningún problema. Esto sería todo, les agradezco mucho por haber participado de esta segunda clase de cálculo 2. Muchas gracias y los espero mañana. Pasen muy bien.